Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Te invocamos, enciende la llama y que venga hoy tu reino. A ti nos servimos, todo entregamos y siempre cantaremos, te invocamos, no te invocamos, enciende la llama y que venga hoy tu reino. A ti nos servimos, todo entregamos y siempre cantaremos. Hosana, Hosana, el novio viene, el novio viene. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Aleluya, aleluya. 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 Gracias, Cristo. Gracias, Jehová. A ti nos servimos, Aleluya. te invocamos, enciende la llama y que venga hoy tu reino. A ti nos servimos, Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jehová. Gloria a ti, Cristo. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. hoy tu reino. A ti nos rendimos, aleluya, aleluya, Aleluya. aleluya, Aleluya. Aleluya. a ti nos rendimos, todo entregamos y siempre cantaremos. Hosana, Hosana, el novio viene, el novio viene. Hosana, Hosana, el novio viene, el novio viene. Gracias, Cristo. Aleluya. Hosana, el novio viene, el novio viene. Hosana, Hosana, el novio viene, el novio viene. Aleluya. Hosana, el novio viene, el novio Gloria a ti, Señor. Aleluya. Te esperamos, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre. Ayúdanos en esta hora, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya. Tú eres bueno, Jehová. Tú eres bueno, Señor.
Gracias, Cristo. Gracias, Jehová. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jehová. Gracias, Cristo. Bendecimos tu nombre en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Aleluya. Gracias, Jehová. Aleluya. Damos gracias al Señor en esta hora por la oportunidad que nos da de alabar su nombre, de glorificarle y que nos recuerda en esta hora que Él regresa por su pueblo. Un día Él vendrá y es una realidad, mis hermanos, que el Señor ha de venir por su pueblo, por nosotros. Y si tú no estás listo para ese encuentro, lo que tienes que hacer es entregarle tu corazón al Señor, pedir perdón por los pecados que has cometido y decir que esa sangre preciosa de Él te limpia y así estás listo para ir al cielo con el Señor, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él, dice su palabra. Amén. Así que nos gozamos en esta hora. Damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y amigos que en esta hora se están conectando con nosotros para juntos adorar al Señor y orar al Señor, ¿verdad? Por todas esas peticiones que tenemos y por todas las necesidades, y también darle gracias a Dios por lo bueno, ¿verdad? Que ha sido con nosotros, que nos mantiene todavía en pie. Así que invitamos a cada uno de ustedes a que vayan poniendo sus peticiones en Facebook. Allí la pueden testear también como ustedes deseen, que vamos a estar intercediéndole al Señor más adelante. Así que vamos a hacer la oración de inicio para luego pasar a lo que tenemos en la noche de hoy. Así que vamos a orar juntos para presentarle al Señor todo lo que vamos a hacer en esta hora. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por esta bella oportunidad que nos das, Señor, de conectarnos para orarte a ti, Jehová, porque tú siempre estás conectado, Señor. Tú siempre nos escuchas, Señor, y esta noche queremos hablar contigo, Padre Santo. Gracias porque tus oídos siempre están atentos a nuestro clamor, Jehová. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que se han conectado. Oh, llénalos de ti cada día más. Dale fuerza interior en su espíritu para que sigan adelante, Señor, confiando en ti, agarrados de ti, sabiendo que cuando vamos de tu mano, Señor, hay esperanza, hay vida, Señor, porque tú mismo dijiste que tú eres la verdad y la vida, Señor. Te damos gracias por esto. Queremos presentarte la oración, la lectura bíblica y el estudio que vamos a tener en esta hora. Bendícelo, Padre Santo. Toma tu control de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Celia Ocasio y mi hija Joycel Ocasio, que está con nosotros en esta hora. Ella va a estar dando lectura a un salmo de la palabra del Señor, así que la dejamos con ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Hoy vamos a estar leyendo en el Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire alabe a Jehová.
Amén, hermosa palabra del Señor. Y le damos gracias a nuestra hermana Joycel, ¿verdad? Que tan amablemente todos los martes participa en la lectura de la palabra. Así que Dios te bendiga mucho y gracias por hacer esto para el Señor, porque todo lo hacemos para el Señor, ¿verdad? No lo hacemos para los hombres, sino para el Señor. Así que, hermanos, vamos a hacer otra oración general para luego más adelante tener la oración por las peticiones. Así que volvemos a orar porque necesitamos orar. Yo no sé usted, pero necesitamos orar. Así que vamos a presentarnos al Señor. Señor amado, en esta hora te damos gracias nuevamente porque seguimos orando sin cesar y queremos presentarte, Señor, peticiones sobre tantas cosas que están pasando y en especial queremos presentarte la situación del virus, Padre Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano poderosa, Señor. Oh Dios mío, y sanes todo cuerpo enfermo, Padre Santo. Que este virus sea detenido en el nombre de Jesús. Tú sabes todas las cosas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a seguir tu liderato, tu dirección, Padre amado, en estas situaciones. Espíritu de Dios, da sabiduría a los gobernantes, a todo aquel que está envuelto con estas situaciones, Padre amado. Mira aquellos lugares que quizás no tienen los recursos para atender a los enfermos. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano de misericordia y ayudes a estas personas, Padre Santo. Oh Cristo de la gloria, sabemos que para ti no hay nada imposible. Tú todo lo puedes, Padre. Ayúdanos, Señor, a creerte a ti. Ayúdanos a saber, Padre, que esto va a pasar, Padre Santo. Oh Dios mío, ayúdanos a agarrarnos de ti cada día, cada hora, Señor. Confiados en ti, enfocados en ti, mirándote a ti, oh Señor amado, porque tú cuidas de los tuyos, Padre Santo. Espíritu de Dios, te presentamos también estas situaciones a nivel nacional sobre de protestas, Padre amado. Oh Cristo de la gloria, pedimos tu intervención. Oh Dios amado, que tu santa presencia, Padre Santo, ayude a resolver estas situaciones, Cristo de la gloria, y llegue la paz, Señor, y la igualdad, Dios amado, porque eso es lo que queremos, que haya igualdad, Señor, porque todos los humanos son iguales delante de ti, Señor, porque tu amor se extiende sin barrera a toda raza, a toda nación, Padre, porque todos somos creación tuya y a todos tú viniste a salvar, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú viniste, Señor, a salvar a todo el mundo, Padre, no a un lugar específico, no a un grupo específico. Sin barreras, sin obstáculos, Señor, con un amor como el que tú tienes hacia la humanidad, Padre. Abre nuestro corazón, abre nuestra vida, Señor, para cada día entender un poco más ese amor tan grande que tú tienes por la humanidad. Oh Cristo de la gloria, te damos gracias por todo. Te presentamos también diferentes situaciones, Señor, en diferentes estados, Padre amado, donde no ha habido progreso referente a este virus, Señor. Lo ponemos esto en tus manos también, Jehová. Gracias, Señor. Gracias también por las familias y amigos y amigas que se han unido a esta transmisión. Yo te pido bendición en su vida, bendición en sus hogares, Señor. Oh Dios mío, que puedan, Señor, concentrarse en ti, Jehová,
que puedan hablar contigo, Padre amado, porque tú quieres acercarte cada día más y más a nosotros, Padre amado. Enséñalos, Señor, cada día a buscarte en oración, Cristo amado. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor Padre, por tu amor hacia todos nosotros. Bendice, Señor, cada hermano presente en esta comunicación, Padre. Gracias, Señor amado. Amén. Amén. Ya mismo pasamos, ¿verdad?, a las peticiones. Y antes de pasar a las peticiones, quisiera que buscaran conmigo a Juan, capítulo 2, del 1 al 8. San Juan, capítulo 2, del 1 al 8. Vayan buscando sus Biblias, que es más o menos una petición que hizo una mujer. Y esta mujer es María, la madre de Jesús. Así que vamos a ver qué fue lo que ella le pidió a Jesús. Dice Juan 2, del 1 al 8, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos en casa de una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido muchos, entonces sirven el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y cuando leí este pasaje, ¿verdad? Vemos que María, la madre de Jesús, se acercó a Jesús. Había una situación, se había acabado el vino en esta boda que se llevaba a cabo en Caná. Y ella fue a donde Jesús porque ella conocía a su hijo y sabía que este hijo que ella había tenido era el Hijo de Dios, era un hombre especial, era Dios encarnado, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Y esta situación se la presentó a Jesús. Y Jesús manda a los sirvientes que echen agua, que busquen unas tinajas y le echen agua. Y pensaba yo, pero lo que se necesita es vino para la boda. ¿Por qué agua? Eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es vino, ¿verdad?, para la boda. Y a veces nos pasa en nuestras vidas que lo que estamos viendo no es lo que estamos pidiendo. Lo que estamos viendo no es lo que necesitamos. Y queremos, y a veces nos pasa que le estamos pidiendo a Jesucristo una cosa y pasa como en esta ocasión. El Señor dice que breguen con agua, que traigan agua, pero vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y algo lindo que veo en estos sirvientes que estaban allí atendiendo la boda era que ellos hicieron lo que Jesús pidió. Jesús le dijo, vayan y busquen a esas tinajas y llenen estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. O sea que los sirvientes hicieron su parte, ellos obedecieron a Jesús y María le había dicho
hagan todo lo que Él les diga, ¿verdad? Y eso es para nosotros también. Hagamos lo que Él nos pide, ¿verdad? Quizás esas tinajas eran pesadas, llenas hasta arriba, con agua, pero lo lindo fue que ellos siguieron las instrucciones que Jesús le dio, a pesar que todavía no habían visto la contestación a esa petición, ¿verdad? De que se había acabado el vino y Jesús estaba ya en camino a resolver esa situación. Y lo lindo es que Jesús hizo el milagro en esa situación, proveyó. Se había acabado algo y proveyó. Quizás lo que estaba pasando antes de ver el milagro parecía que no iba a pasar nada, pero el milagro sucedió. Así que nunca perdamos la fe. Usted conoce las peticiones de su corazón, usted sabe lo que necesita y quizás en estos momentos lo que está viendo es agua, no lo que quiere, ¿verdad? Y no está viendo su oración contestada, pero siga obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Siga haciendo lo que Él nos pide que hagamos, ¿verdad? Que en su momento Él obrará. Así que vamos, por aquí he recibido unas peticiones ya. Vamos a estar orando por el hijo de nuestra hermana Neri y Eddie. Vamos a estar orando por Mayra Pacheco. Vamos a estar orando por los hijos del hermano Chávez. Vamos a estar orando por Irene Pérez y familia que tienen el virus, ¿verdad? Y también quiero que incluyan una familia que vamos a estar orando por ellos para que el Señor los bendiga y los ayude y le conteste unas peticiones, ¿verdad?, personales que tiene. Así que vamos a unirnos y usted conoce su petición, usted sabe su necesidad y crea, aunque lo que esté viendo no vaya con la realidad de su petición, créale a Jesucristo, que Dios tiene el control. Y Jesús sabía cuándo ese milagro iba a ocurrir. Y cuando lo hizo fue tan bueno que el maestresala, que era el que probaba el vino, dijo, pero ¿por qué guardaron lo mejor para último? Se supone que se sirva lo mejor y luego lo de menos calidad. Porque es que cuando nuestro Señor interviene en las situaciones, todo obra para bien, es de bendición para nuestras vidas. Esperemos en el Señor, creámosle a Él, tengamos estamina y permanezcamos firmes en el Señor, ¿verdad? Para que Él a su tiempo obre en nuestras peticiones. Así que comenzamos a orar por las peticiones que nos han presentado. Por aquí llegaron otras más. Vamos a estar orando por la hermana de Migdalia, que ha perdido a su esposo, ¿verdad? Aurea, la hermana de Migdalia, la hermana Migdalia, Aurea, que ha perdido a su esposo, ¿verdad? Por fortaleza, que no es fácil estas situaciones y vamos a estar pidiéndole al Señor por esta familia, ¿sí? Que nos unimos en oración. Amado Dios y amado Padre, gracias Señor Jehová, porque podemos ir ante ti, ante tu presencia. Oh Dios mío, ante tu presencia que reina esa tranquilidad y esa paz que tanto necesitamos. Gracias Señor, porque podemos hablar directamente contigo, Padre Santo, porque Cristo nos abrió el camino. Podemos, Señor, hablar, Señor, libremente contigo. Y queremos presentarte estas peticiones especiales de mis hermanos que con fe han pedido por ellas, Padre Santo. Bendice desde ya en forma especial. Honra, Señor, esta fe linda que han demostrado, Señor,
pidiéndote, Padre Santo. En esta hora te quiero presentar al hijo de nuestra hermana Neri y Eddie, Jehová. Mira este niñito, Jehová Dios. Pon tu mano sobre él, sánalo, Cristo de la gloria, normaliza toda situación en el nombre de Jesús. Tú sabes que los niños son tuyos y en esta hora, Jehová, intercedemos por este pequeño, Padre Santo. Pon tu mano sobre su vida. Pon tu mano sobre su cuerpecito, Padre Santo, y bendícelo y sánalo en forma especial. Bendice y ayuda a sus padres y a toda la familia, Cristo. Ponemos este niño en tus manos, Jehová. Cuídalo, protégelo y ayúdalo en el nombre de Jesús. Creemos que tú lo puedes hacer, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Asimismo, te seguimos presentando a nuestra hermana Mayra Pacheco, Jehová Dios. Oh Dios mío, tú conoces su situación. Tú conoces el tratamiento al cual está siendo sometida, Padre. Y te pido en el nombre de Jesús que tú sigas obrando, Jehová. Obra, Espíritu de Dios. Trae fortaleza, Cristo de la gloria. En el nombre de Jesús, bendice su caminar. Bendice este tiempo en forma especial, Padre Santo. Bendice a su esposo, Jehová. Ayúdalo también a él y fortalécelo en el nombre de Jesús. Así también el resto de la familia. Los ponemos en tus manos, Padre. Que sientan esa presencia divina tuya, Señor. En el nombre de Jesús, haz tú la obra, Padre. Tú lo puedes hacer, Señor. También te queremos presentar a los hijos de mi hermano Chávez. Bendícelos, oh Dios. Los ponemos en tus manos, Padre. Trata con sus vidas, ayúdalos, cuídalos, Señor, y que sobre todo te amen a ti, Jehová. En el nombre de Jesús ponemos a esta familia, Padre. También te queremos presentar a la hermana Irene Pérez y familia que tienen este virus. Oh Dios mío, ayúdalos, Señor, y sánalos en el nombre de Jesús. Tócalos con esa mano hermosa, Padre, y trae sanidad a estos cuerpos. Llévate ese virus en el nombre de Jesús. Sánalos, Padre. Tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Jehová. Y tú nos dijiste, Señor, que podríamos orar por los enfermos y sanarían, Padre Santo. Y por eso lo hacemos, por eso presentamos, Señor, a los enfermos, Jehová, porque tu palabra sí nos lo permite, Padre. Oh Dios mío, gracias, porque yo sé que tú vas a obrar en la familia. También te presentamos a la hermana de Migdalia, Señor, la hermana Aurea, Jehová. Oh Dios mío, mira la pérdida que tuvo de su esposo. Trae consuelo, trae fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ayuda a esta familia en estos momentos tan difíciles, en estos momentos de dolor, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, trae fortaleza, Jehová. En el nombre de Jesús yo los pongo en tus manos. Así esta familia que pidió también oración, tú conoces su necesidad. Oh Dios mío, sabemos que tú vas a obrar, sabemos que tú vas a hacer algo, Padre. Bendícelos y ayúdalos. Yo pongo en tus manos a esta familia, Padre. Oh Dios mío, te presento también a la iglesia, Padre Santo. Síguela bendiciendo y ayudándonos, Señor, en medio de este proceso, Padre Santo, y transición, Cristo de la gloria. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a seguir siempre tu dirección, Padre. Gracias te damos por cada amigo, por cada hermano que está conectado, Señor. Bendícelos en forma especial. Oh Dios mío, si hay necesidad, Señor, provee, Padre. Oh Dios mío, provee trabajo, Padre Santo. Da salud, da fuerza, da paz y da tranquilidad sobre sus vidas, Padre. Los ponemos en tus manos, mi Señor. Oh Dios mío, nos recostamos, Jesús amado, en tu regazo con calma y paz, porque sabemos que tú estás en control de nuestras vidas, Padre. Gracias, mi Rey y Señor. En tus manos ponemos todo, Padre. Amén. Amén.
Así que Dios me los bendiga, mis hermanos. Ha sido un gozo estar aquí con ustedes, orando con ustedes, ¿verdad? Sabemos que nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios de poder que contesta nuestras peticiones. Y recuerde que no importa que lo que esté viendo en el momento sea agua y lo que necesite sea otra cosa, el Señor va a hacer el milagro como lo hizo en las bodas de Caná de Galilea. Y asimismo los dejo con nuestro hermano pastor para que continúe con el estudio de la noche. Dios les bendiga mucho y les amamos y les extrañamos. Dios les continúe bendiciendo. Nos gozamos de poder estar, ¿verdad?, una vez más aquí con ustedes, glorificando el nombre del Señor y sobre todo, ¿verdad?, llevando el mensaje estamos en esta hora de poder estar aquí y saludamos a todos los hermanos que nos están viendo a través de Facebook Live. Un saludo, un abrazo en el Señor. Y también saludamos a todos los hermanos que hemos estado, que han podido llegar, ¿verdad?, a nuestra iglesia. Ya hemos comenzado, ya llevamos, este fue el tercer domingo. Este domingo pasado fue el tercer domingo donde estuvimos reuniéndonos de manera presencial en la iglesia y ha sido una bendición. Hemos tenido unos cultos maravillosos y invitamos a los hermanos. Tenemos dos servicios, uno a las 9 de la mañana y otro a las 11 de la mañana, todos los domingos en nuestro templo. Así que siempre que guste estar con nosotros, es bienvenido. Lo invitamos para que allí se goce en la presencia del Señor. En el día de hoy vamos a estar estudiando o continuar estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos estado hablando, ¿verdad?, y mencionando que el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro muy, muy especial en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se divide en los evangelios, el libro de los Hechos, epístolas y el libro profético de Apocalipsis. Entonces, el libro de los Hechos juega un papel bien, bien importante dentro de la historia del Nuevo Testamento y principalmente dentro de la historia de la iglesia. Y yo he mencionado en los días anteriores, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento el libro de los Hechos es un eslabón, si podemos decirle así. Quiero compartir algo con ustedes inmediatamente, aunque después es un eslabón, si lo están viendo allí, ¿verdad? El libro de los Hechos es un eslabón de la historia del Nuevo Testamento, porque es en el libro de los Hechos donde es ese eslabón entre Jesús en la tierra a Jesús vuelve al cielo, es el eslabón entre Israel y la iglesia, porque la iglesia, ¿verdad?, el pueblo de Israel y la transición a la iglesia del Señor. Y cómo también, ¿verdad?, la iglesia comenzó siendo judía, de judíos a gentiles. Todo el Antiguo Testamento y el parte de los evangelios es pueblo judío, es parte de la vida del pueblo judío. Pero ahora en el libro de los Hechos hay una transición y empieza el mensaje de Dios, el mensaje del evangelio a ser llevado a un pueblo gentil. Es en el libro de los Hechos donde salimos de Jerusalén para movernos hacia el mundo gentil, Antioquía a Roma. Y vemos también en el libro de los Hechos la transición que hay en el liderato de la iglesia, donde Pedro comienza como líder de la iglesia de Jerusalén, como el que se levanta, líder de los apóstoles, pero en la medida que el libro se va desarrollando,
encontramos ahora, ya desde los capítulos 13 en adelante y aún en el 9, donde es su conversión, empezamos a ver la transición al apóstol Pablo, que fue el que Dios escogió para llevar este mensaje a los gentiles. Entonces, el libro de los Hechos juega ese papel importante y estuvimos viendo que el mensaje central del libro de los Hechos lo encontramos y podemos escoger un versículo que nos resuma el libro de los Hechos, es el capítulo 1, el verso 8, donde dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y digo que este versículo es el centro porque este versículo nos cuenta cómo es que la iglesia fue empoderada para poder llevar este mensaje a cada rincón de la tierra y poder así cumplir con la gran comisión que Jesús les había dejado de llevar este mensaje a toda la escritura. Entonces, este versículo nos habla de ese poder que iba a venir sobre sus discípulos y también nos habla de cuál iba a ser la misión de los discípulos, que era ser testigos de Jesucristo, comenzando con el plan. ¿Cuál era el plan? El plan de Dios era comenzar primero en Jerusalén, luego de allí Judea, Samaria y luego el resto del Imperio Romano o del mundo existente. Entonces, ese versículo prácticamente nos resume cómo fue que la iglesia pudo alcanzar el mundo. Primero fueron capacitados con poder y luego tenían un plan. Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál iba a ser la misión de los discípulos? Ser testigos de Jesús, llevar el mensaje de Jesucristo. Y hemos estado viendo, ¿verdad? Ya estuvimos mirando tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, donde en el capítulo 2 ocurre, y esto lo estuvimos viendo la semana pasada, un evento muy especial el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia de Jesucristo o sobre aquellos 120 que están allí en el aposento alto. Y podemos decir que ahí nace la iglesia. Allí Pedro se levanta y da lo que muchos reconocen como el primer mensaje de la iglesia. Y en este mensaje él explica cuál fue este fenómeno que ocurrió allí, este estruendo que ocurrió, donde ellos tuvieron la visión de ver lenguas de fuego sobre las cabezas de los 120, el gran estruendo que hubo, que estremeció la ciudad de Jerusalén, y que cada uno de aquellos 120 comenzaron a hablar en unas lenguas extrañas. Y allí Pedro se levanta a traer el mensaje, tratando de explicarle a la multitud que se agolpó en aquel lugar qué era lo que allí estaba pasando. Y Pedro nos explica cómo esto estaba dando comienzo al programa escatológico del Señor de los postreros días, donde había promesas en el Antiguo Testamento, donde el Señor iba a derramar de su Espíritu Santo en los postreros días, con el propósito de capacitar, dar poder a la iglesia para poder llevar a cabo la misión que el Señor les encomendaba. Entonces, la semana pasada nos quedamos precisamente dialogando acerca del mensaje de Pedro, el mensaje de Pedro. Y mencionamos, y yo quiero que usted vaya allí conmigo en su Biblia, si usted tiene su Biblia, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Porque este capítulo, ¿verdad? Como dije, nos está narrando, es un capítulo histórico, porque nos narra el derramamiento del Espíritu Santo y a la misma vez nos presenta este primer mensaje que el apóstol Pedro nos da. Primer mensaje que el apóstol Pedro nos da. Y una de las cosas que hemos estado enfatizando y que mencionamos la primera vez que comenzamos a estudiar este libro, es que usted va a ver cómo Jesucristo
se convierte en el centro del mensaje de la iglesia. Yo quiero recalcar en esto, porque la iglesia tiene que volver a tomar el mensaje de Cristo, el mensaje del Señor. Cristo tiene que volver a ser el centro de nuestros mensajes. El mensaje del Evangelio está basado en la obra de Jesucristo, en su muerte en el Calvario y en su resurrección. Y ese mensaje no ha cambiado. No ha cambiado, sigue siendo el mismo. El mensaje de redención del Señor está allí, basado en la persona de Jesucristo. Y usted va a notar en este pasaje, y mencionamos estos puntos, algunos puntos esto la semana pasada, solamente estoy repasando, de que, número uno, el mensaje de Pedro fue totalmente bíblico. Pedro, cuando predica la palabra del Señor, algo que caracterizó este mensaje de la iglesia, este primer mensaje, que debe ser un modelo para nosotros los que predicamos hoy, es que inmediatamente que Pedro comienza a traer su mensaje, él respalda lo que está diciendo con la palabra de Dios. Él respalda su mensaje con la palabra del Señor. Y yo creo que es muy importante que nosotros nos tornemos a la palabra, nos tornemos a la escritura, a respaldar lo que hablamos con lo que dice la palabra del Señor. Es triste que hoy a veces escuchamos muchos mensajes y muchos de ellos hermosos, pero a veces están cargados de filosofía humana, de psicología moderna, que no hay nada malo con uno utilizar conocimientos científicos, pero yo creo que el centro del mensaje del Evangelio debe estar en la palabra de Dios, en la Escritura. Y Pedro, cuando explica qué es esto del derramamiento del Espíritu Santo, va a Joel, presenta allí a Joel, luego introduce el concepto de la resurrección de Jesucristo, y donde él lo respalda, no solamente que él lo vio y que había testigos allí de que lo habían visto, porque es bueno presentar mi testimonio y lo que yo he visto, pero a la misma vez respaldarlo con la palabra del Señor. Fíjese que Pedro presenta, yo vi a Jesús, lo vi que se levantó, pero a la misma vez él va a la escritura para probarle a aquellos que lo estaban escuchando de que el Mesías iba a resucitar. Y quiero mencionar esto porque los testimonios, el testimonio es tremendo, pero siempre debe haber el respaldo de la palabra. Debe haber el uso de la palabra, porque yo no puedo basar mi mensaje exclusivamente en lo que yo he visto, en lo que yo siento o aún en lo que soñé. A veces escuchamos mensajes sencillamente de un sueño que tuve. A veces escuchamos mensajes exclusivamente de que algo que una visión que tuve. Oiga bien, yo creo que Dios da visiones. Yo creo que Dios te puede hablar a través de un sueño. Yo creo que el Señor, porque Dios puede hacerlo, pero siempre la prueba final de que el mensaje es de Dios tiene que estar basado en la palabra del Señor. Y en este primer mensaje, esto es algo que yo noto aquí. Cuando Pedro está hablando de la resurrección de Jesús, mire, él va allí, él va a decir, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo por tu presencia. Note, inmediatamente él va a la escritura para probar que esto que ellos están hablando de que vieron, de que observaron a Jesús vivo, estaba en la escritura, estaba en la escritura. Y es por eso que usted puede tener un sueño, usted puede tener una visión, pero hay que probar
que lo que usted está diciendo o lo que con lo que usted quiere enseñar con ese sueño, lo que usted quiere hablar con esa revelación, tiene que tener el respaldo de la escritura, Le va a notar esto, que ese fue el principio que utilizaron los predicadores del Nuevo Testamento, utilizar las Sagradas Escrituras para respaldar sus enseñanzas, para respaldar lo que estaban enseñando. Entonces, Pedro, otro de los puntos que quiero que vea de este mensaje es que, y esto lo mencioné la semana pasada, que es una característica de lo que hace el Espíritu Santo. El Pedro que predica este mensaje, el que habla este mensaje, es el mismo Pedro que un mes y pico antes estaba negando al Señor, estaba negando a Jesucristo. Pero ahora habla con denuedo, porque esto es lo que hizo el poder del Espíritu Santo. Lo capacitó a la iglesia y capacitó a los discípulos con estos dones para poder, y les dio poder para que ellos pudieran llevar este mensaje del Evangelio del Señor. Otro punto que quiero mencionar del mensaje de Jesús, del mensaje de Pedro, y quiero que vaya allí conmigo. Mire el llamado. Cuando Pedro predica este mensaje, dice la Escritura que aquellos hombres se compungieron de corazón. Y lo que le piden a Pedro, Pedro, ¿qué hacemos? Y oiga lo que Pedro les dice que hagan. Verso 38 del segundo capítulo del libro de los Hechos. Y dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Una de las cosas que caracterizó el llamado de la iglesia primitiva fue el llamado al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es yo reconocer que el camino que llevo está errado y proponerme en mi corazón cambiar de dirección. No es solamente que yo sienta en mi corazón que fallé o que yo sienta en mi corazón que hice algo mal, porque mucha gente a veces siente en su corazón que ha hecho algo mal, pero tiene que haber un arrepentimiento de pecados. Es un tornarme en una dirección distinta. Porque si yo sencillamente siento dolor en mi corazón por lo que hice, pero sigo haciendo lo mismo, no ha habido un arrepentimiento. Sencillamente quizás fui redargüido en mi corazón, hubo una reprensión en mi corazón que lo sentí, pero decidí seguir haciendo lo mismo. No hubo arrepentimiento. Entonces es importante que cuando el llamado de Pedro fue un llamado a arrepentirse. Y al bautismo en agua, que fue el mandamiento de Jesús por todo el mundo, hoy de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los bautizaron en aquellos, y había que bautizarse como señal de que estaban diciendo ahora, somos seguidores del Señor. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados y ahora nos tornamos a Cristo. Entonces, ese fue el mensaje de Pedro allí. Y oiga lo que dice el verso 40. La semana pasada hablamos acerca de que el Espíritu Santo era para todos. Por eso no lo vamos a volver a mencionar ahora. Pero en el 40, que ahí más o menos fue que nos quedamos, dice, y con estas y muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El llamado de la iglesia primitiva era a salir del mundo de maldad, a venir a Dios, a arrepentirse, salir de esta perversa generación, a venir al conocimiento de la verdad. Pablo más adelante en una ocasión dice, Dios ha pasado por alto el tiempo de vuestra ignorancia para que ahora se tornaran al Señor, para que ahora se volvieran a Dios.
Y yo creo que la iglesia tiene que hacer ese llamado. El mundo necesita que se les llame a arrepentimiento de pecados. La gente tiene que tornarse a Dios, volverse a Dios. Y la manera de volverse a Dios es a través del arrepentimiento de pecados y colocando nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en el Señor para perdón de pecados. Entonces, Él les dice, así que los que recibieron su palabra, mire lo que sucedió, fueron bautizados. Y óigame bien, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas vienen al conocimiento de Jesucristo a través de este mensaje de Pedro. El Señor logra que este mensaje haga impacto en una multitud de personas. A través de este mensaje del apóstol Pedro, 3,000 se añadieron. Y oiga lo que dice la Escritura. Y dice, y perseveraban. Fíjese, yo mencioné el primer día que comenzamos a hablar del libro de los Hechos, que Lucas, quien es el que está escribiendo este documento, y se lo está dirigiendo a Teófilo, de vez en cuando usted va a notar que él se sale de la narrativa, de lo que él está expresando, para darnos unas cápsulas de cómo era que funcionaba la iglesia primitiva. Va a notar que de vez en cuando él nos da unas cápsulas para describirnos, para presentarnos cómo era que la iglesia primitiva vivía. Y aquí tenemos una de ellas. Dice la Escritura, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí nos deja, y más adelante nos va a presentar un poquito más, pero aquí quiero ver este versículo. Y aquí nos deja ver cómo era que la iglesia primitiva funcionaba. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles se dedicaron a discipular la iglesia, a enseñar la iglesia, a enseñar la palabra del Señor y educar la iglesia en el mensaje, ¿verdad? En el mensaje que habían aprendido. Y óigame bien, en este tiempo la iglesia no tiene el Nuevo Testamento. Ellos están utilizando las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo, quien iba a traer ese conocimiento, iba a traer esa enseñanza. El Espíritu Santo les está revelando a Jesús y las enseñanzas para que ellos las apliquen y las enseñen. Está iluminando el Antiguo Testamento a estos discípulos para que ellos le enseñen el mensaje del Evangelio del Señor. Una de las cosas, y usted lo está notando en el libro de los Hechos, y lo va a notar aquí, cómo empieza a surgir en la iglesia la doctrina trinitaria. ¿Cómo usted empieza a ver ahora, aquí mismo en este mismo mensaje, Pedro exalta a Jesús como el Kyrios, como el Señor? Comienza a verse este proceso, el apóstol Pedro exaltando a Jesús como el Kyrios. Comienza a verse la función del Espíritu Santo y se empieza a demarcar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el mensaje de la Iglesia Apostólica, que más tarde es definida, ¿verdad?, por los padres de la iglesia en la doctrina de la Trinidad, pero que es algo que comienza a verse. Acuérdese que la iglesia comienza en un pueblo judío, y este primer siglo es un siglo de transición, de la iglesia pasando de ser, si podemos decirle así, una rama del judaísmo, una secta del judaísmo, a convertirse en el cristianismo.
convertirse en el cristianismo, porque en un principio muchos de ellos seguían en las sinagogas, usted va a seguir viendo, muchos de ellos seguían yendo al templo y celebrando las fiestas judías, pero según el mensaje del evangelio fue transicionando al pueblo gentil, la iglesia comienza a tomar su giro como iglesia gentil y a formar su propio sistema de doctrinas y de enseñanzas. Y es aquí que los apóstoles comienzan a enseñar a la iglesia, ¿verdad? Dicen la doctrina de los apóstoles. Empiezan a enseñar a la iglesia, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que es la iglesia, el aprender la palabra de Dios. Y hoy nosotros también, ¿sabe cómo es que nosotros crecemos en el Señor? Una persona se convierte al Señor, comienza a aprender doctrina, comienza a aprender palabra de Dios. Un cristiano que aprende la palabra de Dios, que se solidifica en la palabra de Dios, es un cristiano que va a crecer fuerte, porque la palabra de Dios se convierte en el pan que va a fortalecer la vida del cristiano. Por eso es tan importante que los cristianos dominemos la escritura, conozcamos la escritura. Entonces, una de las cosas que se encargaban los apóstoles era eso precisamente, en enseñar la doctrina, en enseñar las enseñanzas que el Espíritu Santo comenzó a revelar y a iluminar en las Sagradas Escrituras y empezó a revelarle sobre el mensaje del Evangelio. Empezar a revelarle lo que significaba todos estos sacrificios que ellos hacían en el Antiguo Testamento y cómo todo esto apuntaba a la persona de Jesucristo. Empezar a revelarle cómo las profecías, la ley, a quien nos llevaba era a Cristo. Esto fue algo que fue el Espíritu Santo. Mismo Jesús se lo había dicho, Él os enseñará y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, este poder que los capacitó a ellos, los llevó a ellos a poder ver en la Escritura y a poder ver en la palabra de Dios a Jesús, a Cristo. Entonces, a raíz de eso, entonces ellos empiezan a enseñarle a todos estos nuevos discípulos, a enseñarle. Usted va a encontrar, por ejemplo, más adelante vamos a ver aquí cómo en una ocasión Felipe se encuentra con un eunuco de Candace que había venido a Jerusalén a adorar, ¿verdad? Era un judío, un prosélito que había venido a Jerusalén, porque ahí era que estaba el templo, y había venido a adorar a Dios, a adorar al Señor. Y cuando va de regreso, va leyendo el libro del profeta Isaías. Y Felipe tiene que acercarse a él y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y ahí el hombre le dice, ¿cómo voy a entender si no me explica? No tengo a nadie que me explique. Y ahí Felipe comienza a iluminarle ese pasaje de la Escritura que él estaba leyendo para apuntarle a Cristo y dirigirlo a Cristo. Entonces, esto es lo que están haciendo los discípulos. O los apóstoles del Señor. Perseveraban en la doctrina del apóstol, en la comunión unos con otros. Algo que caracterizó la iglesia primitiva y que caracteriza a la iglesia es la comunión, la koinonía que debe haber en el pueblo de Dios. Mire, algo que nos ha afectado en esta pandemia es esto. Por eso es que la iglesia tiene que volver a reunirse. La iglesia no puede depender nada más. Pues oigo la palabra, los predicadores que hablan por el internet o que hablan por las diferentes plataformas sociales, no tengo que ir a la iglesia. No, eso es una mentira de Satanás, porque parte de lo que es ser iglesia es esa koinonía, esa comunión que los santos tenemos cuando vamos al templo a adorar. Cuando llegamos a la casa de Dios, como nos reunimos como grupo, nos rendimos como identidad. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia, pero como ente comunitario, al unirnos juntos a adorar, somos luz que reflejamos en el mundo y mantenemos esa comunión, esa hermandad. En la iglesia nosotros tenemos el eslogan que más que una iglesia somos una familia. Y somos una familia, y la familia, pues nos vemos. Mire, estos domingos ha sido maravilloso el de uno poder ver personas que hacía a veces ya 3 meses que físicamente no los habíamos visto.
que tal vez a través de estos medios o a través de Zoom habíamos tenido alguna conversación, pero no es lo mismo el vernos personalmente. Entonces, los discípulos en ese tiempo mantenían esa comunión los unos con los otros, y participaban del partimiento del pan, participaban de los alimentos, y también del partimiento del pan, además de que ellos comían juntos. También nos presenta aquí, ya desde un principio, lo que más después Pablo habló y que el Señor enseñó acerca de la cena del Señor, que se convirtió en ser algo parte de la liturgia del culto cristiano, parte de la liturgia del culto cristiano. Inclusive, fíjese, los primeros cristianos fueron acusados de ser, que eran carnívoras, porque como ellos hablaban de que el pan representaba la carne, el fruto de la vida representaba la sangre de Jesucristo, muchos los acusaron a ellos de ser carnívoros, porque esta gente come carne humana. Y no era esto, ellos estaban representando, ¿verdad? Ellos estaban representando lo que Jesús había hablado en la última cena, donde había dicho un nuevo pacto, donde el pan representaba su cuerpo que iba a ser molido en el Calvario, y el fruto de la vid, su sangre que había sido derramada o iba a ser derramada por el pecador en la cruz del Calvario. Entonces, parte de la función de ellos lo hacían esto. Había enseñanza, había comunión los unos con los otros, había el partimiento del pan, participaban, ¿verdad?, de la comida juntas y celebraban la cena del Señor. Y en las oraciones. La oración era algo vital en la iglesia primitiva. La oración. Era algo, si algo vemos de la iglesia primitiva, era una iglesia que oraba. Y usted va a encontrar, aquí mismo en el capítulo 3, y esto es algo que Lucas nos quiere mostrar, que la iglesia iba a orar al templo, iban a orar al lugar. La iglesia oraba. Parte de la función de la iglesia era orar. Y yo creo que si hay un énfasis que nosotros siempre debemos hacer es en la oración. La oración nunca puede faltar en la iglesia del Señor, ni en ningún cristiano. Es la manera en que nos comunicamos con Dios. La oración es esencial para la vida espiritual de la iglesia y para la vida espiritual de cada miembro de la iglesia. Un cristiano que no ora se va a secar. Un cristiano que no habla con Dios. Y orar, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios, orar es comunicarnos con Dios, orar es donde hablamos con el Señor y mantenemos esa relación. Porque acuérdate, la vida cristiana es una relación personal con el Señor. Y la manera en que mantenemos esta relación es a través de la oración, es a través de hablar con Él. Ninguna relación va a perdurar y va a permanecer si no hay comunicación, si no se habla. Si no se comunica, jamás va a poder haber una buena comunicación. Entonces, la oración es el medio que Dios nos ha dejado para nosotros mantener esa relación con Él. Dios anhela que tú ores y que tú hables con Él. No tanto para Él saber lo que tú necesitas, porque antes de que tú ores, ya Él sabe lo que tú necesitas. Eso dice la Escritura. Él sabe lo que necesitas, pero Él anhela esa comunión contigo, esa relación. Por eso es tan importante que desarrollemos una vida de oración saludable diariamente. Hablar con Dios, comunicarnos con Dios, porque como dije, Él sabe tus peticiones, Él sabe tus necesidades, Él las conoce, cada una de ellas, pero la oración nos lleva a humillarnos ante Dios. La oración nos lleva a tener una relación de cerca con Dios, a abrirnos con Dios, a hablar con Dios. Y es vital importancia de que nosotros oremos. Y eso era parte de la vida de la iglesia primitiva. Lucas en esta cápsula nos deja ver que parte de la vida de los primeros cristianos era la oración. Y mire qué más. Y dice aquí, el verso 43 dice, y sobrevino temor
a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La iglesia primitiva también se destacó porque había temor a Dios dentro de la iglesia. Te va a notar que no solamente aquí, más adelante Lucas nos da una historia que uno se pregunta por qué está aquí, pero es para hablarnos de ese temor a Dios. Cuando en el capítulo 5 el Señor, 2 personas, miembros de la iglesia, mueren. Y Lucas nos está viendo cómo el temor de Dios estaba en la iglesia. El temor a Dios. Y esto caracterizaba a la iglesia. Dice que había temor. ¿Qué temor? Era temor a Dios, esa reverencia. Y aún yo mencionaba hace unos meses atrás en la iglesia la importancia de que la iglesia tiene que volver al temor de Dios, a temer a Dios. Y cuando yo digo temer a Dios, no es que me asuste Dios, porque Dios no debe asustarnos, pero sí a que nosotros entendamos que Dios es superior, que Él merece nuestro respeto, nuestra reverencia, y que sepamos que Él es el que tiene el control. El mismo Jesús dijo, no temamos al que nada nos puede hacer, temamos al que puede lanzar nuestra alma al infierno, al que tiene poder para enviarnos al infierno. Entonces, el cristiano tiene que entender que nosotros tenemos que tener temor de Dios, respetar lo sagrado. Y una de las cosas que caracterizaba a la iglesia primitiva era esto, era ese temor a Dios. Había temor en ellos, ese temor a mantenernos a hacer lo correcto, ese temor que nos mantiene alineados con la voluntad de Dios, en que nos mantiene en que yo no quiero hacer nada que esté fuera de los parámetros que Dios quiere, que esté fuera de lo que Dios ha establecido. Ese temor que nos lleva a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios para con nosotros. Ese temor. Sabio Salomón dijo, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temor a Dios, el nosotros aprender a que Él es el que manda, Él es el que está allá arriba, el que yo debo ser obediente a su palabra y debo vivir en temor, en esa actitud de... Y oiga bien, la palabra aquí es una palabra que es una fobia, de donde se deriva la palabra fobia de nosotros que utilizamos. Y como dije, no es que sintamos terror de Dios, pero a Dios hay que temerle. A Dios no lo podemos tratar como un niño demandado o como cualquier otra cosa. Él es el santo, Él es el soberano. Y cuando nos acercamos a Dios debemos acercarnos siempre en humildad, en obediencia, acercarnos con confianza, pero acercarnos sabiendo de que Él es grande y yo soy pequeño. Entonces, esto lo había en la iglesia primitiva. Sobrevino temor sobre toda persona. Y otra de las cosas que había en la iglesia primitiva, que la iglesia tiene que volver a retomar esto, porque mire lo que dice: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La iglesia primitiva se destacó porque era una iglesia donde había señales, donde había milagros, donde el Señor hacía sanidades, donde el Señor había milagros poderosos. Y yo creo que Cristo es el mismo. La Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y la iglesia tiene que empezar a reclamar, a pedirle a Dios, a decirle, Señor, queremos ver milagros. Queremos ver, Señor, sanidades. Queremos ver, y las estamos viendo, hemos visto sanidades, hemos visto muchas cosas que el Señor ha hecho. Pero es importante que nosotros reclamemos y le pidamos a Dios, porque esto era algo
que la iglesia primitiva hacía, trabajaba con señales, y esto mismo infundía temor, esto mismo infundía de que la gente creyera en el mensaje del evangelio a través de estas señales, que la gente hacía, que los apóstoles hacían. Y mire otra característica de esta iglesia. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una de las cosas que la iglesia primitiva nos presenta aquí era el amor que había los unos por los otros, de velar por las necesidades de los unos por los otros y ver si hay un hermano en necesidad y cubrían esas necesidades y cuidaban de las necesidades de los unos por los otros. Ellos velaban por las necesidades de los que estaban en su iglesia y a veces hasta vendían las propiedades para ayudarlas. Nadie decía decir esto es mío y esto es tuyo. Había esa actitud de confraternidad, de hermandad, el amor de Dios. Es lo que debe caracterizar la iglesia del Señor. El estar unidos como un solo cuerpo. Y la iglesia, si hay algo que la iglesia debe procurar en este tiempo es la unidad de cuerpo. No solamente la unidad como congregación local, sino que la iglesia en general, y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia en toda la faz de la tierra. Nosotros debemos buscar, ¿verdad?, unidad dentro del cuerpo de Cristo. Yo sé que dentro de la comunidad de fe o de las diferentes congregaciones puede haber diferencias en nuestra liturgia, puede haber diferencias en algunas formas de culto, en la manera en que quizás celebramos o practicamos, ¿verdad?, algunos aspectos de la fe. Pero hay un conjunto de enseñanzas que son que no se pueden transar, que son únicas, que estamos basados en lo como es la resurrección de Cristo, la persona del Señor, la salvación a través de Jesucristo, ¿verdad? Que Él viene otra vez por su iglesia. Una serie un conjunto de enseñanzas, doctrinas esenciales que nos unen y que no nos deben llevar que cosas superficiales separen a la iglesia del Señor, sino que la iglesia debe mantener esa unidad de cuerpo en todo el mundo. El mismo Jesús, cuando está orando en Getsemaní, una de las cosas que él habla es esta. Él mismo dice, él mismo habla y ora al Señor, dice que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que seamos uno, ¿verdad? Y yo creo que la iglesia debe procurar eso, esa unidad en la fe, hacer uno en Cristo, hacer uno en el Señor y velar los unos por las necesidades de los otros. Una iglesia en necesidad, vamos a ayudarle, vamos a unirnos como iglesia. Ellos aquí dicen que cada uno las necesidades que tenían entre ellos las suplían. Y usted va a notar que esto no solamente era dentro de la misma comunidad de fe, sino que aún se dio a través de la historia de la iglesia. Usted va a ver que mismo Pablo, a veces había una situación en Jerusalén y la iglesia de Macedonia le enviaba una ofrenda a Jerusalén para ayudar a la iglesia de Macedonia, porque eso era parte de ser uno en el Cristo, de ser uno en el Señor. Entonces es importante que veamos esto, ¿verdad? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y note esto. Por eso mencioné que la iglesia era judía y por eso iban al templo. En el templo, dice que se reunían en el templo, iban allí al templo, ¿verdad? Ellos continuaban su práctica en el templo. Esto más adelante llegó a convertirse en, podemos decir, un escollo con la relación con el pueblo gentil que se convirtió, porque había muchos judíos que querían que la iglesia gentil también
practicara la fe judía, o las ceremonias, los días, las fiestas, la práctica de la circuncisión, y prácticamente que se convirtieran a ser judíos. Y esto lo vamos a ver más adelante, cómo esto surge en el desarrollo de la iglesia, pero la iglesia se reúne y toma una determinación guiada por el Espíritu Santo. Entonces, ellos dicen que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una de las cosas, se reunían en las casas y se reunían en el templo. Así que empieza ese concepto de reunirse en las casas, a celebrar cultos en las casas. Y usted va a notar que muchas de estas casas surgen en la iglesia. Y usted, cuando Pablo escribe, usted ve en las epístolas de Pablo que se reúnen en la casa de fulano de tal, y menciona el nombre de alguien, de dónde está la iglesia que se reúne en tu casa o en la casa de alguien, porque así era que se reunían en ese tiempo. ¿Verdad? Era la manera en que se reunían. Este concepto de templos o algo, esto viene a surgir mucho tiempo después en la historia de la iglesia. En ese primer siglo, muchos de los si los que eran judíos, iban a las sinagogas, y en las sinagogas lo que había era un rabí, y ahí era que Pablo iba allí porque primero él comenzó con los judíos, y cuando los expulsaron de las sinagogas, pues se fue a predicar al mundo gentil. Pero la iglesia se reunía en las casas, casa de Lidia, en las diferentes casas, y de ahí surgieron todas estas iglesias que después Pablo comenzó a escribirle en el Nuevo Testamento. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Alabanza al Señor, no faltaba en estos cultos. Alabando al Señor, ¿verdad? Se reunían para alabar a Dios, para glorificar al Señor. Y dice, y teniendo favor con todo el pueblo. El Espíritu Santo era el que ponía el favor en ellos. Esta palabra favor es la gracia en ellos. El Espíritu de Dios ponía favor en ellos y hacía que este evangelio se siguiera esparciendo. Y este es el secreto, hermano, de este mensaje del evangelio, es que el Señor da favor. El Señor pone su gracia. Es por su gracia que nosotros hacemos lo que hacemos. Porque el Señor pone favor en nosotros y Él va delante de nosotros derribando dificultades, derribando lo que tenga que derribar, y pone gracia y pone favor. Y dice la Escritura, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Entonces es el Señor. Nosotros predicamos la palabra del Señor, nosotros hablamos la palabra del Señor, pero el que añade es el Señor. Porque Él es el que convence de pecado, Él es el que convence de justicia, Él es el que convence de juicio. Y esto es lo que hace, el mensaje del evangelio. El favor de Dios con su iglesia, y la gente comienza a convertirse. La gente comienza a llegar. Nosotros hablamos la palabra y el Señor se encarga de trabajar en los corazones de la gente. Y aquí Lucas le está mostrando a Teófilo un pequeño de lo que era la iglesia del Señor, una cápsula de lo que era la iglesia del Señor, una iglesia unida, una iglesia enseñada en la doctrina de los apóstoles, una iglesia que se reunía en las casas y en el templo, una iglesia que compartían, no velaban que no hubiesen necesidades entre ellos, una iglesia donde había milagros y había maravillas, donde el Señor se movía en una manera especial en medio de ellos, y donde el favor de Dios estaba con ellos, de tal manera que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Añadía a la iglesia. Yo creo que si hay algo que la iglesia del Señor debe pedirle hoy, aprender de esta iglesia primitiva, aprender de su mensaje, un mensaje basado en Cristo,
aprender de la manera en que Pedro hace un llamado al arrepentimiento de pecados, aprender de que esta era una iglesia de oración y que necesitamos la oración cada día más, que si hemos descuidado la oración tenemos que decirle, Señor, ayúdame a volver a la oración, de que esto era una iglesia unida, donde la gente velaba por las necesidades de los demás y que debemos procurar, y que si hemos fallado en eso, pedirle a Dios perdón y decir, Señor, ayúdanos para nosotros poder hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Esa era la iglesia primitiva. Y aquí Lucas nos está dejando ver estos primeros vestigios de esta iglesia, esos primeros días de esa iglesia, cómo esa iglesia fue avanzando a convertirse en la iglesia que en cuestión de unos 300 años sería la religión principal de todo el Imperio Romano. Entonces, así fue que comenzó, en las casas, en el templo. Terminamos con eso en esta hora. Si hay algo que necesitamos, es pedirle a Dios, Señor, yo quiero volver a ser como esa iglesia. Yo quiero volver a llegar a ser como la iglesia primitiva. Que nosotros como iglesia seamos así. Procuremos la unidad. Mantengamos una vida de oración ferviente. Pidámosle a Dios por milagros, por maravillas. El Señor las puede volver a hacer. Él es el mismo. Él no ha cambiado. El asunto de creerle que Dios lo hace. Y pedirle al Señor que lo haga. Mantengamos a Cristo como el mensaje, como el centro del mensaje. Utilicemos la Escritura para respaldar todo lo que hablemos. Hablemos siempre con la palabra de Dios, con la palabra del Señor. Y de esa manera estaremos nosotros imitando a la iglesia primitiva. Una iglesia fundada en la doctrina, en la enseñanza apostólica, la enseñanza de los apóstoles que recibieron directo de Jesús y que el Espíritu Santo les reveló en el Antiguo Testamento. Esa es la iglesia que Dios está buscando en el día de hoy. Esa iglesia unida, que se ama, esa iglesia que teme a Dios con todo su corazón. Y eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Así que vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor en esta hora, Dios, ayúdame a hacer esa iglesia. Padre, yo vengo delante de tu presencia a presentarte tu palabra. Señor, la iglesia primitiva, hay mucho que aprender de ella. Su mensaje, Señor, lo arraigado que estaban en la Escritura, en la palabra, la unidad de cuerpo que había, la importancia que le daban a la vida de oración, Señor. Oh Dios de lo alto, yo te presento, yo te coloco delante de ti. Te coloco delante de ti, oh Dios mío, a cada hermano, a cada amigo que nos está escuchando. Ayúdalo, Dios mío, Señor, ayúdanos a hacer esa iglesia que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Te lo pedimos todo. Amén, amén, amén. Solamente queremos recordarles, mañana miércoles es la escuela bíblica de los adultos. Usted puede ir a nuestra página de internet, allí en iglesiapentecostal.org, y allí está el link para conectarse a la clase. Puede conectarse allí a través de este link. El jueves los jóvenes tienen también su servicio. Y el domingo tendremos ayuno congregacional. Desde las 6 de la mañana estamos en el templo orando al Señor, clamando al Señor. A las 9 tenemos nuestro servicio, primer servicio, y a las 11 nuestro segundo servicio. Así que lo invitamos para que esté allí con nosotros. Solamente quiero hacer un anuncio. La reunión de líderes que estaba para esta semana, no la vamos a tener esta semana. No vamos a estar acá en el área y la vamos a tener la próxima semana, el otro viernes, el viernes 10. La vamos a mover para el día 10, no la vamos a tener este viernes 3. Así que los líderes, la reunión va a ser el viernes 10 de enero, perdón, de julio,
estamos en julio, vamos a tener la reunión. Así que esos son los anuncios. Si hay algún amigo que necesita de Cristo, quiere oración, déjenoslo saber. Estaremos orando. Pídele a Dios que perdone tus pecados. Dile al Señor, me perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ven a morar a mi corazón y ayúdame a vivir para ti de hoy en adelante. Si tú de corazón le hablas a Dios, yo estoy seguro que Él te perdona, te da vida eterna y busca una iglesia donde puedas asistir para que allí se te enseñe la palabra y puedas crecer en el conocimiento de la Escritura. Oramos al Señor y así nos despedimos en oración en esta hora. Amado Dios y amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada hermano, gracias por cada hermana. Los presentamos delante de ti, Señor. Y ahora, Dios, nos despedimos. Oh Dios mío, no de ti, porque tú sigues con nosotros, pero de los unos con los otros a través de estos medios. Que la bendición tuya, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu esté con nosotros. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Un abrazo en el Señor. Nos vemos, ¿verdad? En las actividades de la semana y el domingo en nuestro retiro congregacional. Allí estamos para orar al Señor y clamar a Dios por todas las necesidades. Si algún hermano quiere ofrendar, lo puede hacer, ¿verdad? Visitando nuestra página en el internet iglesiapentecostal.org. Dios me los bendiga a todos. Amén, amén, amén.